Mi nombre es Emilia Fernández y les voy a hablar sobre las teorías del derecho objetivo y el derecho subjetivo. Teorías del derecho subjetivo y el derecho objetivo. El derecho objetivo se puede definir como un conjunto de normas que delimitan, restringen o uniforman las conductas de las personas. Este define lo que es correcto y lo que es incorrecto, los derechos que tiene una persona y los derechos que no tiene. El derecho subjetivo, según García Márquez, dice que es un conjunto de normas jurídicas que son preceptos, atributos o imperativos. Es decir, que son reglas que imponen derechos, puesto que el frente, la persona, está obligada a recibir órdenes de la persona que está facultada. Un ejemplo muy común sería el de que una persona que trabaja tiene el derecho de ganar un salario o un sueldo, ya que en el contrato este estipula que deben de recibir un pago por los servicios que están prestando. Ese es el derecho objetivo. El derecho subjetivo es aquel que se centra en garantizar el bien de la colectividad, el bien común. Una de las teorías del derecho objetivo, la primera es la teoría de la voluntad. Esta es cronológicamente la primera. Esta es del autor de Bernardo Winshake. Dice que el derecho subjetivo es un poder de la voluntad otorgado por el orden público. Esta expresión o este autor quiere dar a entender que el comportamiento de la persona obligada tiene que estar por parte de la persona facultada. Otro de la teoría, que es la siguiente, es la teoría del interés. Esta la dice el autor Rodolfo von Gerling. Esta dice que, o este autor sostiene que el derecho subjetivo es un interés jurídicamente protegido, negando la voluntad del derecho objetivo. Su tesis gira sobre el interés del sentido de necesidad que existe fuera de nosotros, tales como las personas, las cosas, las situaciones o los acontecimientos que tengamos. Estos son los que pretenden un beneficio que el derecho le protege a la persona. La teoría elíptica, que es la última, habla sobre el reconocimiento de la voluntad individual. Esta es una teoría o es el error de las teorías anteriores, como la compactación de las anteriores. Esta es como la crítica de la teoría incurrida en los demás. Una conclusión del objetivo, de las teorías del objetivo del derecho objetivo y el derecho subjetivo es que el derecho subjetivo es el que dominamos nosotros por sí mismos y el derecho subjetivo es el que en el que nosotros nos sentimos sometidos y dominados. Mi nombre es María José Gómez y les voy a hablar sobre las teorías del derecho. Se han construido diversas teorías para explicar el derecho. Estas teorías tienen la función y validez para todo lo jurídico. Cada una tiene su propia perspectiva. Tratan de indagar sobre cómo surgió el derecho, qué es y cuál es su finalidad. Todas coinciden en que regulan la conducta humana normatizada para la armonía social. Una de las teorías es la teoría fundamental. Otra teoría es la teoría del derecho como instituciones. Esta es elaborada por Santi Romano en su libro Ordenamiento Jurídico, el cual divide la institución en tres elementos del concepto de derecho. La sociedad es la base real de la existencia del derecho. El orden se refiere a la teleología del derecho y la organización, que es el medio para lograr el orden. Hace el derecho un fenómeno social, organiza los criterios para distinguir una sociedad jurídica o no jurídica. Otra teoría es la teoría de la norma jurídica singular y del ordenamiento jurídico plural. La teoría se complementa con la teoría del derecho, cuyo fin es definir el derecho. Las normas jurídicas no deben entenderse aisladas, estas deben ser estudiadas en conjunto, en ordenamiento jurídico. Otra teoría además es la teoría romano-canónica, sobre las costumbres jurídicas. Surge en el siglo XIX en la Escuela Histórica del Derecho, que coloca el origen del derecho en el espíritu del pueblo y señala como su fuente más importante la costumbre, que señala que tiene dos elementos. El primero es el subjetivo, que consiste en la idea de que un uso en cuestión es jurídicamente obligatorio,
y debe por lo tanto aplicarse. El segundo es el adjetivo, en el que la práctica su visión es prolongada de un determinado proceder. La costumbre se divide en tres: la delegente, la delegada y la delegatoria. La costumbre jurídica debe reunir las siguientes características: generalidad, que es la práctica debe ser común a un determinado círculo de personas independientes entre sí. La constancia, que es la repetición constante de un acto. La uniformidad, que se refiere a que esos hechos mismos no sean exactamente iguales, sino que implica una evidencia a un mismo principio. La duración, que implica que el uso se practique por un número de años suficientes. Mi nombre es Daniel Ceballos y trataré el tema sociologismo jurídico. El sociologismo jurídico se refiere a una concepción judicial del derecho donde se le da más importancia a la jurisprudencia y no a la legislación, prevaleciendo la aplicación efectiva del derecho ante un fenómeno social, quedando relegada la normativa jurídica en las decisiones de los jueces, influyendo la parte de los criterios, las opiniones personales, siendo el único juez el creador de derecho. La sociología del derecho se confunde mucho con el sociologismo jurídico. Esta es una ciencia del derecho que se encarga de las causas y efectos de las normativas jurídicas, así como las ramas de la sociología estudia cualquier fenómeno social, pero referente al derecho, porque la sociología no puede aislarse completamente del método jurídico. Esto es importante diferenciar. La sociología del derecho analiza la conexión entre el derecho y la sociedad, mientras que el sociologismo simplemente es una doctrina que trata de implantar una versión no normativa del derecho, o como que se me explicaba, que el sociologismo estudia el fenómeno jurídico considerado en sí mismo. Conociendo esta diferencia, se puede decir que la sociología del derecho, cuando se extralimita, prácticamente estamos llegando, o se considera sociologismo. La concepción antinormativa del sociologismo parte de la necesidad del jurista de atenerse estrictamente a lo que dicta la norma, la base dogmática jurídica para la correcta interpretación y aplicación de las normas en cualquier sistema jurídico. Con todo lo expuesto, no se quiere menospreciar el sociologismo jurídico, sin embargo se le da la importancia que tiene esta con la conexión con la sociedad. Pero sí se debe dejar claro que se debe reducir el campo de la dogmática jurídica a un estricto tratamiento jurídico, esto con el fin de evitar incluir cualquier aspecto no normativo. Buenas tardes, mi nombre es Yamila Arellano y les vengo a hablar sobre lo que es el marxismo y el comunismo. El marxismo ha sido una doctrina y que ha sido influenciada por un sistema político, económico e ideológico que fue con el capitalismo. Ha tenido que combatir con ese sistema, con el capitalismo, durante el siglo XIX, pero principalmente sobre el siglo XX, que fue con el comunismo. El marxismo es influenciado por el socialismo y tiene postulados básicos como la disolución de la sociedad política. Erradamente se asocia mucho la palabra marxismo con la palabra comunismo, pero el marxismo es un conjunto de movimientos políticos y sociales que surgieron durante el siglo XX, que ahí participó lo que fue la revolución Rusia, la revolución de China y la revolución cubana. Entre los principales componentes del marxismo tenemos cuatro. El principal element es la lucha de clases. El segundo fue las críticas que le hicieron al capitalismo. El tercero fue desarrollado por la ideología en un libro alemán. Y el cuarto, la teoría marxista desarrolla también en su cuarto punto el concepto del comunismo. Cuando hablamos específicamente de lo que es el comunismo, tenemos que es un movimiento político que promueve la formación de una sociedad sin clases sociales. Esto implica que la propiedad privada de dichos medios no existiría, lo que llevaría al poder a una clase de trabajadora.
Entre los principales precursores de estos sistemas, de estas teorías, tenemos que fue Carlos Marx y Friedrich Engels a finales del siglo XX. Entre las nuevas corrientes comunistas encontramos lo que existe, lo que es la austromarxismo, el socialismo autogestionario y el anarcocomunismo. ¿Cómo diferenciamos entonces lo que es el socialismo y el marxismo? El socialismo, el comunismo y el marxismo. El comunismo entonces son usados a menudo indistintivamente, sin embargo son muy diferentes entre sí. El marxismo está establecido por teorías desarrolladas por Carlos Marx y Friedrich Engels en los años 1800. Mientras que el comunismo entonces es un sistema político y económico desarrollado de las teorías del marxismo. El comunismo y el socialismo entonces tienen historias muy controversiales. Muchísimas gracias. Mi nombre es David Álvarez y le voy a hablar sobre el imperialismo. Este se define como una doctrina cuya tendencia es el dominio por parte de los imperios de otros territorios. Esto bajo el dominio de lo que es o mediante la aplicación de la fuerza política, militar y económica. Su origen está relacionado con la aparición de la revolución industrial. Su desarrollo se da en dos periodos. Un primer periodo que se define como imperialismo europeo, que va desde el siglo XV hasta principios del siglo XIX. En esto hay un dominio por parte de las naciones europeas de los territorios de América, así como algunos de África y Asia. Esto más que todo en lo que es la parte cultural, política, económica y religiosa, generando una mayor migración y colonización sobre estos territorios. Luego tenemos el imperialismo que va desde el siglo XIX hasta los años 70 del siglo XX. Este dominio ocurrió sobre territorios de África y Asia, esto motivado a la explotación de los recursos naturales de esos territorios, lo que generó una mayor explotación de los habitantes de estas naciones, así como de estas naciones, así como una imposición por parte del país imperialista de lo que es sus tradiciones, culturas y usos. En la actualidad, el imperialismo se basa en el dominio tanto político como económico sobre los países que colonizó, así como los países pobres. Dentro de las causas tenemos causas demográficas, por esa necesidad que tienen estos grandes imperios de aumentar lo que es su superficie, causas económicas por su necesidad de satisfacer sus propias necesidades y por la ciencia, es decir, por conocer o investigar a otros países. Dentro de las características tenemos que ejerce presión política y económica sobre los territorios dominados, hay dominios de otras naciones, hay monopolización y los recursos y los medios de producción de los territorios conquistados están bajo manos del imperialismo. Ahora vamos a continuar con el federalismo. El federalismo es una doctrina política que se refiere a la distribución del poder entre el Estado federal central y los estados. Este consiste en la división del poder entre los entes que lo conforman de acuerdo a su división mediante su división territorial de estos estados, y en la cual tanto los estados como el Estado central tienen sus propias funciones. Su origen está enmarcado en la Constitución de los Estados Unidos de 1787, en donde 13 estados autónomos se unen formando una asociación y mediante esto su principal objetivo fue la división de los poderes, en donde cada uno de estos tenía sus propias funciones que eran independientes de las funciones del Estado central. Dentro de sus características tenemos una constitución escrita, que es mediante el cual son los principios mediante el cual se deben de regir, una división territorial, que es la división política territorial que conforma cada uno de esos estados que forman el Estado federal, descentralización,
porque toman sus propias decisiones, tienen libertad para tomar sus propias decisiones, y la Corte Suprema de Justicia, que son las que van a tomar decisiones en el caso de haber alguna controversia en cuanto a la Constitución que los rige. Su estructura está dividida entre lo que es el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En el caso del Estado Central, el Poder Ejecutivo está representado por el Presidente, el Poder Legislativo por los ministros y la Cámara de Senadores y Diputados, y el Poder Judicial pues, por la Corte Suprema. En el caso de los estados que conforman esta asociación, el Poder Ejecutivo está representado por el Gobernador, el Poder Legislativo por la Asamblea General y el Poder Judicial por los distintos órganos judiciales de esa jurisdicción. Y dentro de sus limitaciones tenemos que los estados tienen limitaciones en cuanto a decisiones o competencias en materia internacional, así como tampoco pueden separarse del Estado Federal Central por decisión unilateral. Bueno, con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta sobre cuál teoría aplica a la Venezuela actual es un poco complicado. Si partimos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela del 99, se estableció un sistema presidencial de gobierno basado en el principio de la separación de poderes y organizado bajo la forma de un Estado federal según el artículo 4. Este sistema presidencialista se caracteriza también de que la Asamblea Nacional y el presidente son electos popularmente, y en teoría estos son independientes entre sí. La división horizontal y separación de los poderes, que en teoría originan órganos autónomos, no es tan rígida, y esto permite la interferencia entre órganos de diferentes poderes, viniendo este desequilibrio desde la propia Constitución, que incluso permite que el TCJ pueda destituir al presidente, el presidente pueda disolver la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional pueda destituir a magistrados, cambiar al Contralor General de la República, al Fiscal General de la República, al Poder Electoral y al Defensor del Pueblo. Ahora, referente a los temas que aquí se están tratando, se considera que Venezuela actualmente no aplica al 100% algunas de las doctrinas, pero sin embargo encajan algunos rasgos dentro de algunas doctrinas de las que estudiamos, siempre ayudado por las debilidades del sistema de gobierno. En Venezuela oficialmente se estableció un sistema llamado socialismo del siglo XXI, desde ya limitando un modelo conocido mundialmente, dejando claro que se está adoptando unas características propias del comunismo y del marxismo, pudiéndose asumir una idea marxista del comunismo, por lo que contamos con organizaciones comunitarias. Se busca la abolición de la propiedad privada a través de las expropiaciones, a la formación de propiedades colectivas. También se busca nuevas medidas económicas como el control de cambio, control de precios, control de la producción y del consumo, siempre rechazando en su totalidad las formas de capitalismo. Y esto último fue lo que Lenin llamó el socialismo.